Buenos días. El día de hoy mi compañera Paula Gómez y yo, Laura Garzón, les vamos a hablar sobre el proceso de reanimación neonatal, el cual consiste en un procedimiento que busca la finalidad de salvar la vida del neonato cuando la respiración o los latidos cardíacos han cesado. Esto no solo consiste en tratar de salvar la vida del recién nacido, sino también de evitar las secuelas neurológicas que puede dejar la asfixia al momento pues, de entrar en falla cardíaca o falla respiratoria. Hay muchos factores de riesgo que desencadenan la necesidad de que el recién nacido necesite de reanimación. Algunos de ellos serían la ausencia de atención prenatal, una edad gestacional menor a 36 semanas o mayor a 41 semanas, una gestación múltiple, necesidad de forceps, vacunas, ventosas o extractor o parto por cesárea de emergencia, líquido teñido con meconium, distocias de hombros, presentación pelviana u otra presentación anormal, ciertos patrones anormales de frecuencia cardíaca en el feto o alguna malformación. Al momento en que nace el recién nacido, debemos realizar una puntuación del ADCAR. Este consiste en describir la condición cardiorrespiratoria y neurológica del recién nacido. Como tal, no es una herramienta que ayude a guiar la reanimación o el tratamiento posterior, pero sí sirve como un hallazgo clínico y puede ayudarnos a saber en qué condiciones se encuentra el bebé. La puntuación del ADCAT se asigna de 0 a 2 puntos a cada uno de los 5 parámetros que se encuentran en esta escala, los cuales evalúan el aspecto, el pulso, la gesticulación, la actividad y la respiración. Estas puntuaciones dependen de la madurez fisiológica y el peso al nacer del bebé y el tratamiento materno-perinatal. En las puntuaciones que se consideran normal son de 7 a 10 en los primeros 5 minutos, una puntuación intermedia sería de 4 a 6 puntos y una puntuación baja, donde es una condición crítica para el recién nacido, es de 0 a 3 puntos. Tenemos que tener en cuenta que hay ciertas medidas iniciales para todos los recién nacidos, donde se incluye una evaluación rápida en los primeros 60 segundos después del nacimiento, donde se valora la respiración, la frecuencia cardíaca y el color del bebé, revisando que no haya ningún signo de cianosis. También se debe proporcionar el calor para que se mantenga una temperatura corporal de 36.5 a 37.5 grados. Se realizará la aspiración de las vías aéreas, sacando secreciones de líquido amniótico que pueda encontrarse en la boca o en las fosas nasales. Y se procederá a hacer el pinzamiento del cordón siguiendo las indicaciones, ya sea tardío o precoz. Cuando los bebés no necesitan de reanimación, se debe establecer casi que inmediatamente un contacto de piel a piel con la madre. Y ahora, la necesidad de reanimación se basa principalmente en el esfuerzo respiratorio del bebé y la frecuencia cardíaca. Usualmente se utiliza un monitor cardíaco de 3 derivaciones que valora la frecuencia cardíaca. Además, tenemos que tener en cuenta controlar la saturación de oxígeno por medio de la oximetría. Hay que detallar cómo es el esfuerzo respiratorio del recién nacido, mirar si está deprimido. Para los recién nacidos con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto que tienen dificultad respiratoria, que la respiración es trabajosa o tienen cianosis persistente, se debe indicar un suplemento de oxígeno y presión positiva continua en la vía aérea. También para los recién nacidos con una frecuencia cardíaca de 60 a mayor a 100 latidos por minuto, que tienen apnea, que también realizan como jadeos o que tienen respiraciones ineficaces, se les indica la ventilación con presión positiva con una máscara. Antes de administrar esta, las vías aéreas deben limpiarse aspirando suavemente la boca y la nariz con una perilla o con una jeringa con bulbo.
La cabeza y el cuello del bebé debe sostenerse en una posición neutra y la boca se abre ligeramente con la mandíbula hacia adelante. El ventilador debe ajustarse en un principio con presión inspiratoria máxima de 20 a 25 centímetros de agua y presión positiva al final de la expiración de 5 centímetros. Además, la ventilación mandatoria intermitente con control de asistencia de 40 a 60 respiraciones por minuto. Por otro lado, si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, los recién nacidos requieren una intubación endotraqueal. La eficacia de esta ventilación se juzga principalmente por la rápida mejoría en la frecuencia cardíaca. Si esta no aumenta en 15 segundos, se debe ajustar la máscara para asegurar un buen sellado, verificar la posición de la cabeza del bebé que esté bien, la boca y la barbilla para asegurar que la vía aérea esté bien abierta y también aspirar la boca y la vía aérea, como ya dije anteriormente, con una jeringa con bulbo o con una perilla. Además de evaluar la elevación de la pared torácica para ver si está teniendo una buena ventilación. Se debe proporcionar oxígeno suplementario con una mezcla de gases para permitir que la concentración de oxígeno varíe de acuerdo con la condición clínica que tenga el recién nacido. En la intubación y las compresiones torácicas, si el recién nacido no responde a la ventilación con presión positiva, por una máscara o la frecuencia cardíaca que sea menor a 60 latidos por minuto, este debe someterse a una intubación endotraqueal. Esta intubación también está indicada si se requiere ventilación positiva con diagnóstico prenatal o sospecha de clínica de hernia diafragmática. El tamaño de tubo y la profundidad de la intubación se seleccionan de acuerdo con el peso y la edad gestacional del bebé. Para el diámetro del tubo endotraqueal se debe tener en cuenta 2.5 milímetros para lactantes menor a 1000 gramos o 28 semanas de gestación. Tubos de 3 milímetros para bebés de 1000 a 2000 gramos o de 28 a 34 semanas de edad gestacional. 3,5 milímetros para lactantes mayores a 2000 gramos o mayores de 34 semanas de edad gestacional. Para determinar la profundidad de inserción, el marcador en el labio debe estar típicamente en 5,5 a 6,5 centímetros en los lactantes que pesan menor a 1 kilo, 7 centímetros en los lactantes que pesan 1 kilo, 8 en los lactantes que pesan 2 kilos y 9 en los lactantes que pesan 3 kilos. Inmediatamente luego de la intubación se debe auscultar el murmullo vesicular bilateral y simétrico. La intubación selectiva del bronquio principal derecho con disminución del murmullo vesicular del lado izquierdo es común si el tubo se inserta demasiado profundo. Después de la intubación, si la frecuencia cardíaca no mejora o no se produce un aumento suficiente del tórax con presión inspiratoria máxima adecuada, la vía aérea puede obstruirse y se debe realizar aspiración. Los catéteres del diámetro más delgado pueden limpiar un tubo endotraqueal de secreciones delgadas, pero no son eficaces para las secreciones más espesas, como la sangre o el meconio. Si el recién nacido está adecuadamente ventilado y la frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 60 latidos por minuto, se debe comenzar a hacer compresiones torácicas utilizando los 2 pulgares rodeando el tórax en una proporción coordinada de 3 compresiones a una ventilación con 90 compresiones y 30 ventilaciones por minuto. La técnica de compresión torácica con 2 dedos ya no se recomienda tanto. Entonces también la intubación siempre está indicada antes de iniciar las compresiones torácicas y la concentración de oxígeno debe aumentarse hasta el 100%. Luego de esto, la frecuencia cardíaca debe reevaluarse después de 60 segundos de compresiones para comprobar si está siendo eficaz la compresión. Si la bradicardia grave persiste mientras el bebé está adecuadamente ventilado y se le han administrado ya las compresiones torácicas durante 1 minuto, se debe canalizar la vena umbilical y colocar una aguja intraósea para administrar epinefrina intravascular lo antes posible. Mientras se introduce la vía aérea, se puede administrar una dosis de epinefrina a través del tubo endotraqueal, pero se desconoce la total eficacia de esta vía. La dosis de epinefrina es de 0,01 a 0,03 miligramos por kilo, que se repite según sea necesario cada 3 a 5 minutos.
Ya si el recién nacido no responde a la reanimación y tiene palidez o mala perfusión, se recomienda la expansión del volumen con 10 mililitros de kilo de solución fisiológica al 0,9% intravenosa durante 5 a 10 minutos. También se puede usar concentrado de eritrocitos o negativos no compatibilizados para la expansión del volumen, especialmente si se produce una gran pérdida de sangre aguda. Si el recién nacido no responde a la reanimación o se deteriora repentinamente después de una respuesta inicial, debe descartarse un neumotórax, aunque este puede sospecharse clínicamente al encontrar una disminución del murmullo vesicular unilateral en la auscultación. Los sonidos respiratorios se transmiten a través del precordio y la presencia de murmullo vesicular lateral puede ser engañosa. Se puede llevar a cabo la transiluminación de tórax, pero a menudo está limitada por no contar inmediatamente con una fuente de luz intensa y por la incapacidad de oscurecer suficientemente la habitación. Además, un neumotórax puede diagnosticarse erróneamente en lactantes pequeños con piel delgada o este podría pasar inadvertido en lactantes grandes con piel gruesa. Una radiografía de tórax generalmente tarda demasiado tiempo para ser beneficiosa durante la reanimación, pero la ecografía a la cabecera del paciente ofrece la posibilidad de un diagnóstico preciso y pues rápido. No se debe reanimar en algunos casos. Esta no puede ser apropiada, por lo menos en recién nacidos con anomalías letales conocidas y ya diagnosticadas antes del nacimiento. Se debe consultar a la familia mucho antes del parto para llegar a un plan mutuo de acuerdo. Un ejemplo son los bebés que nacen con anencefalia. No es recomendable realizar una reanimación en ellos. También en recién nacidos que son muy prematuros, se deben seguir las pautas institucionales teniendo en cuenta que las estimaciones en edad gestacional prenatal a menudo no son precisas. Los recién nacidos con anomalías graves, no sospechadas o descubiertas en el momento del parto, el diagnóstico inicial y el pronóstico podrían ser inexactos, por lo que se debe intentar la reanimación.